Bien, maestro. Mi nombre es Ruth Palomino Vergara. Soy estudiante de la Facultad de Derecho del primer ciclo exactamente. En esta oportunidad hablaré de un tema muy importante que viene a ser política fiscal, que es un tema que hemos abordado en la semana número 15. Bien, comencemos entonces con el video. Bien, solamente para mencionar de manera introductoria acerca de la política fiscal y monetaria, pues estas ambas afectan directamente al comportamiento de las divisas con tipos de cambio flexibles, ¿no? Es decir, tipos de cambio determinados por cotizaciones en mercado de divisas. Entonces, a modo introductorio. Bien, teniendo en cuenta ello, diremos, ¿qué son las políticas monetarias? Las políticas monetarias, si bien es cierto, se trata de la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Por otro lado, diremos que las políticas monetarias pueden ser expansivas, es decir, aumentan la cantidad de dinero en el país. ¿Para qué? Para estimular la inversión y crecimiento económico. O también pueden ser restrictivas, es decir, trata de reducir la cantidad de dinero con el objetivo de reducir la inflación. Ahora, ¿qué vienen a hacer las políticas fiscales? Al igual que las políticas monetarias que acabamos de mencionar hace un momento, pues las políticas fiscales también es igual una disciplina de la política económica de un país centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Por otro lado, está en manos del gobierno del país quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público. ¿Para qué? Para determinar o para mantener un nivel de estabilidad en los países. Finalmente, diremos que las políticas fiscales también pueden ser, ojo aquí, expansivas, es decir, aumento de gasto o reducción de impuestos, o restrictivas que pueden reducir el gasto y hay un aumento o incremento de impuestos. Por otro lado, es importante mencionar los objetivos de la política fiscal. Uno de los objetivos de la política fiscal es reducir la inflación, reducir el desempleo, aumentar la estabilidad económica, ¿no? También tiene que ver con el gasto público, con los impuestos y finalmente con el endeudamiento, ¿no? A su vez, los tipos de política fiscal son dos, que es muy importante recordarlas. Tiene que ver con la política fiscal expansiva y eh, política fiscal contractiva. La política fiscal expansiva, pues esta se presenta cuando se toman medidas que generan aumento en el gasto público o reducción de los impuestos, ¿no? Y por su parte, política fiscal contractiva tiene que ver, en este caso, se presenta cuando se toman decisiones que buscan un gasto público reducido, aumento de impuestos o una combinación de ambos. ¿Bien? Ahora, de manera sintética podemos mencionar algunos o los pilares fundamentales de una economía sólida. Pero antes de mencionar los pilares de la economía, es necesario comentar que la estabilidad macroeconómica se construye sobre dos pilares importantes, que vienen a ser la política monetaria del BCR y la política fiscal del gobierno. Ahora, la política fiscal monetaria, como ya hemos hablado, pues se encarga de la estabilidad monetaria, es decir, que el dinero preserve su valor en el tiempo. Aparte, esta institución es autónoma, ¿no? Y por otro lado, tenemos la política fiscal. En la política fiscal, pues igual se encarga de fomentar el desarrollo de la economía, de garantizar la infraestructura económica, la educación y la promoción de la inversión. También tiene que ver con la sostenibilidad fiscal. Ahora, cuando ambos entran en un equilibrio, lo llamamos como estabilidad macroeconómica, ¿no? Y por ende, si hay un equilibrio, pues tendremos mejores resultados en cuanto a mayor crecimiento, mayor inversión, mejor educación, más empleo, menos pobreza, finalmente mayor bienestar. Ahora, ¿qué efecto tiene la política monetaria expansiva en divisas de un país?
Una política monetaria expansiva reduce los tipos de interés, es decir, por lo que las entradas de inversiones de capital en activos físicos y financieros se reducen por parte de los inversores. Es decir, a menor tipo de interés, menor rendimiento, y como consecuencia de esto, la divisa nacional se deprecia por la menor demanda de dicha divisa nacional. Por el contrario, diremos que la política monetaria restrictiva pues aprecia la divisa local por el aumentado los tipos de interés y el aumento de las inversiones del capital. Bien, eso sería todo en cuanto a la política.